Mostramos en este panel todo lo que es la apuesta con relación a la propuesta económica productiva que tiene SICA, que por supuesto se sustenta en una base agroecológica de desarrollo territorial, pero donde el tema cacao y castaña está mostrando resultados interesantes precisamente de esa articulación multiactor y multisectorial en la necesidad de proyectar acciones de cambio estructural. El modelo de desarrollo que se está impulsando en toda la región panamazónica, ya lo han descrito muy bien en el primer panel, no solamente se concentra en la Amazonía, creemos que hace al conjunto de los biomas que tenemos en Sudamérica, donde tanto el Chaco sudamericano, la Panamazonía, el Pantanal están siendo gravemente presionados, gravemente inducidos a una ganadería, a una agricultura, a una escala muy intensa en el uso de los recursos naturales, y lo que es peor, el tema de la minería y el uso intensivo de actividades agroextractivas también están proyectando ese proceso de impulso a un modelo que nos está gravemente golpeando y acrecentando los procesos de desertificación y de desigualdades territoriales que se dan en los territorios. Aquí un panel muy grande, una lámina donde expresa claramente el grado de impacto que se está teniendo en la región. En Bolivia estamos entrando ya a una lógica, por lo menos en lo que hace a la Amazonía, y quiero hablar en conjunto desde tierras bajas, desde lo que hace a Chaco, Chiquitanía y Amazonía, pero acá sentado en lo que es la Amazonía, a un modelo dual de producción en el país. En esta parte podemos ver exactamente que, así a manera de titulares, en los últimos años 7 millones de hectáreas de bosque se han desboscado en todo lo que es tierras bajas. Ese ya es un antecedente que nos tiene que interpelar para ver qué estamos haciendo. Desde los 90 la producción de oleaginosa ha subido de 200.000 hectáreas a 1.6 millones de hectáreas, ampliando la deforestación. Este tipo de imágenes ya las empezamos a sentir. Hay territorios, por ejemplo, en la zona de Santa Cruz, que ya están siendo cada vez más expansivas, y lo peor, el modelo tiende a proyectarse al departamento del Beni, donde, por ejemplo, políticamente se ha tomado la decisión de un cambio en el plan de uso de suelo, precisamente para estimular, para fomentar y proyectar un modelo de trabajo, un modelo de agricultura basado en estas características. Ni qué decir con relación a la ganadería intensiva. Es decir, la ganadería extensiva ocupa aproximadamente 6 millones de hectáreas en tierras bajas, con 8.5 millones de cabezas, y el último plan de desarrollo económico y social plantea la necesidad de ampliar de estas 8.5 a 13 millones de cabezas de ganado. Eso ya nos muestra la tendencia, la línea, el horizonte hacia donde se proyecta esta acción, pero fundamentalmente todo estimulado a que, por ejemplo, en el año 2020 la exportación de carne tanto a China, Colombia y otros países ha significado aproximadamente 14 millones de dólares. Ese es un modelo que está vigente en la Amazonía, pero también hay otro modelo que está más circunscrito a los actores más locales, más territoriales, campesinos e indígenas, donde, por ejemplo, están desarrollando iniciativas basadas en la diversificación productiva, basadas en la gestión del territorio, basadas en la incorporación de acciones orientadas a la reducción del riesgo, precisamente para ser resilientes a efectos que, como con esta imagen, estamos viendo que, este grado de deforestación está generando cambio en el régimen climático, provocando mayores sequías, mayores procesos de deforestación y por ende de desertificación, lo que a su vez está traduciendo en mayores problemas de desigualdad. Para que tengamos algunos datos más o menos relevantes, el 52% del territorio nacional son bosques, pero al ritmo que estamos teniendo, este porcentaje se va a ir reduciendo.
Actualmente estamos hablando de 875.000 unidades productivas, de pequeñas unidades productoras, que son las que están aportando, por ejemplo, en cuanto a la calidad de alimentos frescos, de alimentos que provienen de la canasta familiar, versus 3,8 millones de hectáreas que están cultivando soya. Hay un marco legal favorable para la producción indígena, originario y campesino, pero lamentablemente no se cumple, no se estimula. Hemos escuchado en la primera parte, hay otro enfoque para precisamente dinamizar este otro modelo. Y si empezamos a hablar de los detonadores que están aportando a este proceso, están la laxitud en un conjunto de normas y políticas que se han venido desarrollando, como la ley 337 del 2013, la 502 del 2014, la 739, que otorga perdonazos a los temas de deforestación, o la ley 741 que amplía la superficie de deforestación de 5 a 20 hectáreas, y de la ley de 1098 del 18 para el estímulo a la implementación de aditivos de biocombustible, para lo que ya hemos escuchado esta mañana, el impulso del biodiesel y los biocombustibles. Todos estos elementos de paquete están sin duda estimulando la presión sobre nuestros territorios, y ni qué decir si hablamos de las actividades mineras que se está desarrollando fundamentalmente, no solo en la actividad en la zona norte, sino en otras partes, de Bolivia. Entonces está el detalle de el impacto que está generando. Transforman los ecosistemas, cambian y contaminan los cursos de los ríos, deteriora la dinámica agrícola, etcétera, etcétera. Es decir, es un impacto contundente que se está dando por este tipo de actividad en el norte amazónico. Pero sin embargo, este impulso, como les decía, de la orientación de políticas públicas hacia un uso intensivo de los recursos naturales, ya en lo que es la zona de Pando hemos empezado a tener que hay un impulso, por ejemplo, gubernamental para la producción mecanizada de arroz en la Amazonía Norte durante los últimos 3 años. Para que se den una idea, la productividad en la Amazonía solamente da 2,25 toneladas por hectárea, cuando en Santa Cruz tenemos 3,37 toneladas por hectárea. Ya tenemos una cifra inferior en cuanto a rendimiento productivo, y aún así queremos insistir en iniciativas que realmente no van a tener impacto, sin considerar el impacto negativo con relación al manejo de los recursos naturales. El costo de producción, si hablamos de este mismo rubro, estamos hablando que en la Amazonía nos va a costar $1.526 por hectárea la implementación de la producción mecanizada de arroz, versus 890 que se tiene en Santa Cruz, donde claramente esto tiene una lógica básicamente de ocupación territorial, pero también hay que ver de una ocupación política del territorio. Esos son los elementos que hay que poner en discusión, y en la lógica de los caminos alternativos tenemos que generar precisamente lo que decía al comienzo de este espacio, elementos alternativos que interpelen y mejoren la reflexión con relación a estos temas. Y está claro, las apuestas de ampliación de frontera agrícola de 3,8 a 8,5 millones de hectáreas, donde la incorporación de la lógica de eventos transgénicos está cada vez más fuerte, precisamente para el impulso de este tipo de productos: soya, algodón, trigo, caña de azúcar y maíz. Entonces está claramente orientada ya la orientación de la política pública. ¿Qué nos genera todo esto? Desincentivo en la producción diversificada del bosque. El interés centrado en la castaña y la madera empieza a poder perder. Hay un rezago y pobreza rural multidimensional, porque prácticamente en un estudio que hacemos como ingresos familiares anuales podemos ver, por ejemplo, en estos temas, estas son las estructuras de desagregación que tienen los ingresos. Mire, en la Amazonía Norte, esta es la estructura de lo que genera el ingreso, donde aproximadamente en la Amazonía se genera
este es un dato reciente, casi 28.000 bolivianos anual de un productor que aplica la propuesta económica productiva de nosotros. Está entre 28 a 32.000 bolivianos. Pero aquí se ve claramente el aporte, perdón, Georgina, me da espacio de guitarra. Este es el aporte de lo que es los productos no maderables, donde está castaña. Esto es lo que está generando la agricultura. Está empezando a haber un crecimiento en cuanto a pecuaria, pero en cuanto a agricultura está sustentado fundamentalmente en la apuesta de la diversificación productiva que tenemos que desarrollar en esos territorios. Enseguida vamos a ver los detalles de cómo se aplica esa propuesta. Y empiezan a emerger otros productos alternativos como la producción de azaí, la producción de cacao y la producción de castaña, que son los que están aportando fuertemente a esta estructura de ingresos, sin considerar, y algo que nos parece importante, ya la venta de la fuerza de trabajo, es decir, la migración que hacían los productores para ir a buscar plata en otros territorios, ha bajado, ha disminuido sosteniblemente. Estos datos nos demuestran claramente que, dando esa mirada multifuncional y multisectorial al territorio, nos está permitiendo consolidar programas de contención migratoria fundamentalmente en los jóvenes y de incorporar a las mujeres en procesos dinámicos de actividades a su cargo. ¿Cómo se sustenta esta propuesta que estamos implementando? Básicamente, un primer eje tiene que ver con lo que tiene que ver los sistemas agroforestales con enfoque agroecológico, donde hacemos mucho hincapié a lo que sería la agricultura sostenible, donde compartimos acciones entre lo que son cultivos anuales, cultivos perennes, semiperennes, es decir, poner los huevos en varias canastas, es decir, no depender de un solo producto para que esa familia, por cualquier eventualidad climática que se le presente, no lo pierda todo cuando solamente produce una cosa. Es decir, acá tratamos de que la diversificación y el rescate de variedades nativas son la fuente fundamental para ese desarrollo territorial. Otro tiene que ver con el fortalecimiento organizacional y gestión empresarial de organizaciones económicas campesinas e indígenas. En paralelo tiene que haber un proceso de fortalecimiento donde en aquellas zonas, a partir del potencial de utilidades de uso que tenga algún producto como el azaí, la castaña, el majo, los productos del bosque, puedan tener opciones de transformación, de comercialización y de búsqueda de nuevos mercados y, como nos decía Georgina, generar circuitos cortos para darle dinámica económica a los territorios de manera que se pueda desarrollar acciones en perspectiva de, por ejemplo, en algunos municipios parte de lo que son las compras estatales para el desayuno escolar provengan de este tipo de productores para encadenar dinámicas productivas que los propios productores tengan ya agendas en su desarrollo. Obviamente en la Amazonía el tema de la agenda integral del bosque está sustentada en este tipo de productos, y otro elemento que nos empieza a dar muy buenos resultados es la incorporación de otras alternativas productivas, por ejemplo el de la piscicultura, la apicultura. Para que tengan una referencia, en el caso de la piscicultura, la producción de peces, pacú y compañía, podemos ver, por ejemplo, que en ganadería se esperan 3 años para la primera producción de ganado. Con la piscicultura, en un espacio mucho más reducido, haciendo manejo ambiental, en 8 meses tienes una primera producción casi similar a lo que te produce la ganadería en una producción estabulada. Entonces, esta es una opción que, además de mejorar la seguridad alimentaria, incorporar acciones que te permitan mejorar la matriz productiva de los territorios, nos está dando excelentes resultados, por ejemplo, para la venta de pescados en territorios que en situaciones como esta de Semana Santa se tiene ya, por ejemplo, una producción estabulada que tiene ya garantizada la compra para este tipo de productos. ¿Qué son las acciones directas que se ha venido desarrollando en la región amazónica? Establecer acciones de estrategias productivas alternativas y sostenibles en estos territorios,
generar evidencias para mostrar tanto a los programas estatales como a los municipios el apalancamiento de inversión pública para la implementación de sistemas productivos con innovación tecnológica. Pero aquí hay una realidad latente, y lo decían hace rato. Los municipios de la Amazonía, el 95% son dependientes de fondos de transferencias públicas. Y las transferencias públicas en estos 2 últimos años han sufrido el 30% de reducción. Entonces, estos elementos nos obligan a ver en qué medida replanteamos el enfoque de la orientación de la inversión pública para precisamente priorizar iniciativas que vayan a mejorar los sistemas de producción en los territorios. El establecimiento de alianzas con instituciones públicas y privadas para implementar sistemas productivos diversificados y resilientes está dando buenos resultados en la perspectiva, por ejemplo, de incorporar a la academia, de incorporar al conjunto de instituciones que tienen vocación productiva no solo en lo agrícola, en lo forestal, sino en el tema de la gestión del territorio, precisamente para trabajar un enfoque que desde CIRCA venimos impulsando conjuntamente otras instituciones también, como Fundación Tierra y otras, el de la gobernanza territorial, la gobernanza ambiental, la necesidad de construir visiones de desarrollo que nos permitan entre el conjunto de los actores poder posicionar temas que en la línea de lo que nos manifestaba hace rato Georgina, ver cómo, por ejemplo, el enfoque agroecológico empieza a ser parte de la agenda priorizada por las organizaciones económicas y campesinas en los municipios, para que, por ejemplo, las unidades de acompañamiento o de desarrollo productivo tengan una orientación para trabajar ese tipo de enfoques. El tema de la agricultura familiar diversificada con enfoque territorial y agroecológico es una base fundamental, y nosotros estamos precisamente en ese debate para demostrar que no solamente un modelo sustentado en la agricultura mecanizada o en la agricultura agroextractiva es la que alimenta al país. Estudios hechos por CIRCA demostramos que casi el 75% de la diversidad de productos proviene de la agricultura familiar, y esa agricultura familiar es diversificada producto precisamente del rescate de todo lo que son variedades nativas que apuntan al concepto de soberanía alimentaria que se está teniendo en los territorios. Ya lo decía, trabajar el tema de gobernanza ambiental, pero incorporar el enfoque de justicia climática, que nos parece importante, que no estamos desarrollando, en reconocer el valor de lo que significa el valor de las variables ecosistémicas. ¿Qué pasa en aquellos territorios donde, esto a manera de ejemplo, en la zona de Guarayos, donde trabajamos conjuntamente también con Fundación Tierra, han quedado los productores con enfoque agroecológico, han quedado convertidos en islas, porque alrededor la gran empresa ha desmontado todo, han desarrollado abiertamente el producto de soya y otro tipo de productos más mecanizados, donde este productor, lamentablemente, del 100% de su producción, el 30% lo pierde precisamente porque esos espacios se convierten en reservorios de fauna. Es decir, todos los animalitos que antes habían en ese territorio suelen albergarse ahí, se nutren de esa alimentación, y ese productor pierde el 30% de su valor neto de producción. Entonces, ¿quién le reconoce a ese productor esa pérdida? Entonces, esos son los elementos que nos interesa empezar a interpelar y decir que hay un costo ambiental alto de algunos productores que no necesariamente se los reconoce desde la política pública. Y un elemento central, esto de construir visiones de desarrollo para ir generando procesos de empoderamiento. Ya estas son parte de las acciones de la propuesta, como les decía, que está sustentada en la gestión integral del bosque, en la implementación de esas iniciativas que están muy ligadas, por ejemplo, al tema del azaí, de la castaña. CIRCA actualmente tiene 9 planes de gestión integral de bosque en su cobertura que está implementando. Los rubros que están ahí son los que nos están dando excelentes resultados en cuanto a la comercialización, pero a partir de la asociatividad que tiene que existir entre la búsqueda del mercado, los actores locales y la incorporación
de este conjunto de actores para potencializar esas acciones. Estos son algunas de las organizaciones económicas campesinas que ya tienen gravitación con el mercado. Está la Asociación de Recolectores de Frutas Amazónicas, está por ejemplo AJORA, la Asociación de Jóvenes Reforestadores en Acción, que estos son las jóvenes que están incorporando en toda la dinámica productiva, pero fundamentalmente con ese enfoque de resiliencia. Está la PARAP, la Asociación de Productores Agroforestales. En el caso de SOFEMPO, por ejemplo, estas compañeras ya han exportado a Italia casi 32.000 kilogramos de castaña beneficiada, reciben una prima de $12.320 por el producto desarrollado. De estas 37 socias, el 30% son mujeres, ya tienen una certificación orgánica, es decir, ya tienen condiciones para desarrollar un mercado exportador interesante. Los jóvenes de AJORA, les decía, han recibido un premio, precisamente el Premio Internacional Ecuatorial 2021 por el Programa Nacional de Naciones Unidas otorgado a la Asociación de Jóvenes, precisamente en esa línea de ver cómo estos jóvenes se involucran en esta dinámica de cambio de ideas y creencias con relación al tema de la gestión de los territorios. El azaí también es otro de los productos que empieza a tener una proyección interesante. Miren, solo en la Amazonía estamos hablando de 4 millones de hectáreas de bosque con azaí, 470 millones de palmeras y aproximadamente unos 9 millones de frutos. Pero ¿qué pasa? Gran parte del azaí que sale lo vende Brasil, lo procesa Brasil y nos vuelve a entrar como producto brasileño. Entonces hay que empezar a darle mayor valor. Miren, tiene 30.000 toneladas al año que exporta Brasil, que gran parte de ese porcentaje es azaí que proviene de Bolivia. Este es un poco más o menos el potencial económico que se tiene con relación al azaí, pero también un producto que empieza a tener expectativas es el majo y otros frutos amazónicos. Esta es más o menos la cobertura de lo que tendríamos con relación al tema del azaí. Indudablemente que esta propuesta está generando ingresos, mejora los ingresos económicos provenientes de sus sistemas productivos, les está permitiendo mejorar las condiciones de la familia, de asignar recursos no solamente para la alimentación, sino para la educación de sus hijos, para diversificar su base productiva. Han mejorado nutricionalmente todo lo que es en un escenario post-pandemia, todas las condiciones. Ya lo decía la colega que explicaba hace rato, por ejemplo, el sistema inmunológico de su familia, a partir precisamente de la utilización de todo el tema de alimento fresco, pero alternando también con elementos nutricionales que les está permitiendo mejorar su calidad de vida. Hay acciones también que estos actores que con esa presencia en sus gobiernos municipales han empezado a incidir en políticas públicas, precisamente a partir de empezar a cuidar sus territorios, incorporando iniciativas de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, de manera que sea un actor que les permita también generar, así sean escasos recursos desde los municipios, generar acciones para mejorar esa situación. Finalmente, yo creo que la agenda estratégica que necesita la Amazonía es reorientar el modelo extractivista por un modelo integral y de diversificación, promover la generación de evidencias y información sobre estas joyas, diría yo, de cambio que se están realizando, que no solamente SICA, hay otras instituciones que también vienen realizando en diversos territorios. Es importante involucrar a la academia y ese cambio en el enfoque técnico que tiene que ver con relación a las innovaciones tecnológicas que tienen que partir desde la experiencia, desde los territorios y no necesariamente de las que muchas veces estamos acostumbrados. Impulsar políticas claras de la inversión pública, ya lo veíamos hace rato, es decir, nos quieren imponer, por ejemplo, el tema de la producción de biocombustible cuando sabemos que eso no va a rentar, no es viable para la Amazonía. Hay que combinar el tema de la gestión territorial con el manejo de los recursos naturales.
es importante fortalecer el tema de la economía productiva. Y finalmente, esta es un poco una hoja de ruta que consideramos importante, que básicamente es establecer una estrategia económico-productiva para la Amazonía que combine una estrategia medioambiental, que involucre mayor inversión pública, que la gestión del territorio vaya acompañada de una lógica de gobernanza territorial. Es importante el fortalecimiento de acciones que tienen que ver con los actores económicos, los actores organizacionales, y fundamentalmente ir promoviendo toda esa lógica de encadenamiento de circuitos cortos para que estos productores puedan tener mayor perspectiva. Y ahí, por ejemplo, en cuanto al relacionamiento del Estado, ver cómo muchos de nuestros productos no tradicionales, que se les llamaba antes, ver, por ejemplo, cómo buscamos opciones de mercado, por ejemplo, con relación a productos como azaí, el majo y otras que pueden tener ventas interesantes afuera, pero que como país no las buscamos, no las estimulamos e incluso internamente no las estimulamos. Básicamente esto es la experiencia que quería comentarles, y gracias por su atención. Gracias. Zonas de intervención, fundamentalmente en lo que viene a ser Bacadíes y parte de Pando, uno de los elementos que se considera fundamentalmente cuando se ingresa a las áreas para la recolección, fundamentalmente tiene que ver en que las familias lleven la suficiente dotación de alimentos provenientes desde la familia para evitar lo que tú decías. Es muy evidente el tema de el impacto que se tiene con el tema de la fauna, fundamentalmente, y las propias organizaciones, los propios actores están muy preocupados por eso, porque además de disminuir el potencial de fauna, también ha habido una reducción en la productividad castañera como tal. El 2016 ha habido un bajón sustancial, y no olvidemos que este producto constituye casi el 60% de la dinámica económica regional del norte amazónico. Entonces se ha sentido una reducción fundamental, pero hay mecanismos o estrategias internas que las propias organizaciones, los propios actores están considerando precisamente para ver en qué medida este tema de garantizar el tema de alimentación, el tema de los ingresos, el tema de la participación, pudiese estar supeditada fundamentalmente a la provisión propia de alimentos secos, de alimentos que puedan llevarse, pero que no generen inclusive dependencia de otros temas, ¿no? Básicamente en esa línea, Freddy, un poco para Stephanie, efectivamente el trabajo que se está desarrollando, y no solamente la minería, incluso aquí puedo decir que incluso hasta el narcotráfico estimula a que muchos de los jóvenes participen en este otro tipo de actividades, porque son espacios que les están retornando ingresos con mayor efectividad, con mayor volumen y en corto plazo. Entonces las estrategias que se están desarrollando es precisamente un poco la experiencia de Ajora que se tenía con el tema de estos jóvenes, es precisamente dar condiciones para que el tema de la transformación y la incorporación de nuevos productos como el azaí, el majo y otros productos del bosque que tienen perspectiva y potencialidad de mercado pudiesen ser ya desarrollados a través de emprendimiento a cargo de los jóvenes, para poder ver en esa medida que lo decíamos hace rato, de diversificar las opciones que no solamente dependan de castaña, también ahí están estas otras opciones de la transformación del azaí, de majo y otros productos que incluso, por ejemplo, de horticultura, que eso estamos trabajando con experiencias, por ejemplo, de generar el bosque de niños, de generar espacios con los niños para mostrar, incluso generar circuitos cortos del famoso turismo rural, para que estos jóvenes, los bachilleres, además de aprender y que forme parte de la currícula pública de educación de los proyectos socioproductivos,
incorporen la posibilidad, y eso articulado con los municipios, que esos bosques que están a cargo de los jóvenes, para mostrar la diversidad del potencial forestal que nos mostraba hace rato Samuel, le podamos dar una articulación para generar circuitos de ecoturismo rural en estas potencialidades, donde estos bosques a cargo de niños que están con señalética y en toda una estructura ya definida, puedan ser parte de un circuito. E incluso lo que les comentaba, el tema de la piscicultura, tener cerca ahí para hacer esa opción de pesca y coma, es decir, de ir a pescar. Ahí hay familias que pueden. Entonces se están buscando esas otras alternativas, y fundamentalmente son los jóvenes los que están muy ávidos de entusiasmo y de incorporarse a ese tipo de iniciativas. Esas serían algunas de las alternativas, Stephanie, que se están desarrollando.